Bueno, mira, más que una charla, una conferencia, va a ser un conversatorio. Voy a conversar un poquito con ustedes acerca de esto. Primero un poquito, estamos rememorando el terremoto cuatricentenario de Caracas. Se llamó así porque eso ocurrió el 29 de julio de 1969. Y Caracas estaba cumpliendo años, precisamente en el mes de julio cumplía 400 años de fundada. Entonces lo llamaron el terremoto cuatricentenario de Caracas. Vamos a recordarlo un poquito porque fue un terremoto realmente emblemático, muy, muy emblemático, no solamente por el tamaño y los daños que puede haber ocasionado, sino porque sentó una serie de pautas. Era la primera vez que ocurrió un terremoto grande en Venezuela para probar la ingeniería que está con la que veníamos trabajando. O sea, desde 1900 no ocurría un terremoto así grande en Caracas, antes de ese. Entonces, todas las nuevas edificaciones y puso a prueba, ese es el verdadero examen si lo que estamos construyendo, está bien hecho o no, pues. Y entonces fue bien emblemático desde ese punto de vista. La otra es, bueno, vincular eso un poquito con la situación que tenemos aquí en los Andes merideños. Yo le puse un poco provocativamente este título, porque si pudiera ocurrir, puede ocurrir en Mérida una de estas cosas. Tendremos que esperar mucho, está cerca. ¿Qué nos toca hacer frente a esta amenaza? Lo primero, recordarle un poquitico la situación de la sismicidad en Venezuela. En Venezuela se sabe desde tiempos históricos, y ahorita lo sabemos inclusive desde tiempos prehistóricos, toda una serie de terremotos importantes en todo el país. Aquí recordamos algunos también muy particularmente conocidos, el gran terremoto de 1812 que sacudió prácticamente desde Mérida hasta Caracas. Las destrucciones más grandes fueron Mérida, San Felipe y Caracas. Acabó con la Primera República. Históricamente pues fue un terremoto también así que trajo coletillas muy importantes, ¿no? El terremoto aquí a la derecha, el gran terremoto de Mérida, que fue el último gran terremoto que ocurrió en Mérida en 1894, hace ya 120 años, que es bastante. Aquí está la iglesia de Milla, como quedó en ese terremoto, ya había un fotógrafo. Estaba aquí Pedro González, Romero González, que fue el primer fotógrafo así público de Mérida, pues. Y alcanzó a tomar toda una serie de fotografías del terremoto. Y el terremoto en Nueva Cádiz, en Cubago, estos son los restos ahí de lo que quedó de Cubago. Yo por ahí ayer buscando fotos me encontré una un poquito más atractiva del terremoto. Las ruinas se refieren a las piedras, por supuesto. Entonces, esos terremotos, bueno, si los ubicamos en un mapa de Venezuela, las estrellitas son donde han estado los epicentros desde 1610, que es uno de los primeros registros más sistemáticos. Ese terremoto ocurrió aquí en Mérida, fue uno de los más grandes que se han registrado en el país, ese de 1610. Ocurrió aquí cerca de la playa, por ahí, mentira. Ocurrió más bien cerca de, cuando uno sube Páramo de la Negra a la derecha, que está el hotel ahí, que va a coger hacia la Panamericana, se me fue el nombre, ahorita se me dan los nombres así, una población andina. Uno sube por Tobar, Bailadores, llega al Páramo de la Negra, cruza, no sigue para Táchira, sino que coge hacia el Vigía. No, Pregonero es llegando hacia allá, La Grita. El epicentro estuvo cerca de La Grita. Y ese prácticamente desbarrancó un tolete gigantesco de un cerro allá en la playa, el Cerro Valiente. Y lo arrastró, es decir, un tolete gigantesco desde el cerro varios kilómetros, se vino deslizando y taponó el río Mocotíes y generó una laguna ahí que dio origen al nombre de la playa. Por eso se llama La Playa, ese pueblito que queda entre Tobar y Bailadores. Después se rompió ese tapón a los pocos meses, agarró muchísima agua y eso generó, bueno, una oleada ahí de agua que destruyó toda la finca. Eso está muy bien registrado.
está muy, muy, muy bien documentado. Bueno, entonces aquí están todos esos terremotos grandes ocurridos. Como ven, casi toda la sismicidad de Venezuela está ubicada en el eje andino costero, en todo lo que son los Andes, aquí y la zona costera de Venezuela. Y básicamente define como tres grandes zonas sísmicas. Los Andes propiamente dichos, aquí la parte central de la costa venezolana y la parte del oriente. Los más grandes terremotos se los tengo aquí, los de ellos, los más a su vez más grandes, están como en létricas ahí más oscuras, pues, ¿no? Probablemente los dos más grandes que se han registrado fue ese de 1610, este que está aquí. Se piensa que estuvo una magnitud cercana ahí entre 2 y entre 7.2 y 7.5, 7.6. Ajá. Y después hubo otro muy grande en Cumaná, este de 1766, que se registró y se piensa también que ha sido uno de los más grandes, ¿no? El de 1900 en Caracas también fue grandísimo en 1900, ¿no? Este que está aquí al final, casi 7.8 en la escala de Mercalli. Entonces, eso define como tres grandes zonas sísmicas que están aquí en Moray, y que son desde el punto de vista de los terremotos las zonas más peligrosas del país. Se registran sismitos, se pueden registrar en el resto, en otras partes, hacia los flancos de Barinas o de Maracaibo, pero nunca van a ser terremotos importantes, pues. Eso definió a su vez lo que se llama el mapa de riesgo sísmico de Venezuela, que tiene implicaciones importantes porque en base esto define la normativa para las construcciones antisísmicas, cuánto cemento y cuánta cabilla tienen que tener los edificios y otras características más de las edificaciones. Aquí se ve que actualmente, esta es la última versión, esas cosas van cambiando a medida que va surgiendo más información y la sismicidad cambia, pues se activan unas regiones más que otras. Ven que la parte oriental viene a ser ahorita la más crítica de Venezuela, inclusive hay dos niveles ahí, esta rojita, que es la de la parte de la Cumaná arriba, y la que está más abajo, parte de Anzoátegui, Monaga, son las zonas ahorita más activas sísmicamente. Después viene esta zona amarilla y así a medida que nos vamos hacia los llanos, pues la sismicidad va bajando, pues. Como les digo, este es el mapa, que esta zonificación, esas son zonas sísmicas, cada una de esas bandas de colores, zona 1, zona 2, hasta la zona 7, y entonces eso implica una normativa para las construcciones, esa sismicidad, el origen de esa sismicidad tiene que ver con la historia de las placas tectónicas que nos enseñan en bachillerato y en primaria. La corteza de la Tierra, que es una cascarita, que está prácticamente flotando sobre un océano de magma, sobre rocas fundidas, literalmente flotando como un barco. Está fracturada, así quebrada como en placas, que se mueven unas en relación a las otras muy lentamente, en las direcciones que indican estas flechitas que están aquí. Esas placas van cambiando la morfología, la forma, el paisaje de la superficie terrestre, modifica los continentes, los océanos en tiempos geológicos, en procesos que duran millones de años. Ustedes recuerdan toda la historia de que toda Sudamérica estuvo pegada de África. Si uno mueve Sudamérica hacia la derecha aquí, ella encaja y la gira un poquito, encaja en este hueco que tiene África, y así pasó efectivamente hace unos 200 millones de años. Y comenzó a separarse. Entonces, los márgenes están, las líneas gruesas son las placas más grandes, macroplacas que se están moviendo, y estas líneas pequeñas son placas más pequeñas, estas que están por aquí, que también se están moviendo. Aquí en Venezuela, en el norte de Sudamérica, tenemos el privilegio de tener 4 placas tectónicas en movimiento que se están moviendo. La placa suramericana, que es esta que tiene Suramérica, casi todo el continente suramericano y parte del Atlántico, o sea, la placa suramericana. Ella se está moviendo de derecha a izquierda, como muestra esta flechita que está aquí. Ella se está alejando de África. Ya estaba pegada a África y se rompió en algún momento y comenzó a separarse. Esta es la placa suramericana. Esta que está aquí,
que es una que está en el Océano Pacífico, en el fondo del Pacífico, se mueve en sentido contrario, hacia la derecha, y choca. Esta es la placa Nazca. Se llama así Nazca porque una de las civilizaciones preincaicas en el Perú y en esa zona de los Andes peruanos, ecuatorianos, fue la civilización Nazca. Había la civilización Chimú y la civilización Nazca, entonces le pusieron Nazca. Después está aquí una plaquita más pequeña que hace frontera aquí a la derecha con toda Centroamérica, es la placa de los Cocos. Y esta otra que nos atañe, que es todo el fondo del Caribe, es la placa del Caribe, precisamente. Ella se mueve, como ven, hacia la derecha. Bueno, esas 4 placas convergen un poquitico hacia el suroeste de Venezuela y al noroeste de Colombia, por aquí. Y forman cerca de esta unión un fenómeno sísmico muy curioso que se llama como cerca de Bucaramanga, que se conoce con el nombre de Nido de Bucaramanga. Es una zona profunda que está todo el tiempo mandando, todos los días está generando sismos, pero es muy profunda. Está a más de 300 kilómetros de profundidad, entonces los sismos lo que genera no son muy grandes por un otro lado y no generan prácticamente daño. Son temblorcitos que se sienten pequeños porque está demasiado profundo, ¿no? 300, 400 kilómetros de profundidad. Nosotros en Venezuela nos toca la frontera entre la placa del Caribe, que se mueve, como ven, en esta dirección noreste, y la placa suroamericana, que viene hacia la izquierda. Ellas chocan. La de arriba está como inclinada, ¿ves? Aquí esta que está aquí está inclinada hacia arriba, la otra viene horizontal, de manera que tiene un componente de deslizamiento y uno de choque frontal. Cuando esas placas chocan, la corteza se arruga, como si ustedes un trozo de papel lo comprimieran, lo arrugan, y esas arrugas son las cadenas montañosas que surgen ahí, ¿no? Algunas veces, inclusive una placa es más densa, el material de la roca, y se mete por debajo de otra, igual la arruga. Es decir, por ejemplo, toda la placa Nazca se entierra, por aquí choca, ven, aquí hay un choque con la suramericana. La Nazca, los fondos de los océanos son más densos, la roca, que los continentales. Entonces, ya como es más pesada, se mete por debajo. Y al meterse, arruga toda esta costa aquí occidental de la Suramérica y levanta los Andes suramericanos. Y no solamente levanta los Andes, sino que al meterse ella comienza a bajar hacia la zona más caliente de la Tierra, esa zona plástica que le dije de magma, empieza a derretirse, forma bolsones. La roca derretida dentro de la Tierra se llama magma, y cuando sale a la superficie se llama lava. La lava es una vez que los volcanes la echan para afuera. Pero entonces la roca comienza a derretirse, a formar magma y gases, forma bolsones como bolsa, que tratan de salir por el calor y forman volcanes en esas montañas. Entonces se forman volcanes y la fusión de la roca que está entrando forma toda la cadena de volcanes que hay en esta zona. ¿Por qué aquí hay volcanes y en Venezuela no, como tales? Aunque mucha gente habla de volcanes, aquí en Mérida hay 2 volcanes, ¿saben? Aquí cerca de la Mucuy la gente habla, y hacia allá, 2 volcanes. Aquí la gente llama volcanes a unos deslizamientos muy grandes, a unos derrumbes. Ese cuando en la Mucuy, en la quebrada de la Mucuy arriba, que eso casi llega hasta el Bolívar, que genera todas esas piedras que tiene la quebrada de la Mucuy, pues que están todas las pedreras esas. La gente lo llama volcán. Y hacia Las González por ahí también hay un deslizamiento muy grande, permanente, así que se ve, lo llaman volcanes. Pero no son volcanes así de verdad, pues que lo que sí hay son fumarolas, sí hay aguas termales, que son. Pero aquí no hay volcanes porque aquí no hay colisión. Los volcanes se producen cuando las placas chocan, mientras que aquí no hay como choque, ¿ven? Porque más deslizamiento, deslizan lateralmente las 2 placas. Pero en todo caso, ese movimiento de las placas, esa interacción entre los bordes, o sea, el ancho de las placas es el ancho de la corteza. Y más que de la corteza, lo que se llama la litosfera, que es la primera concha sólida que tiene la Tierra, que es parte corteza y parte manto de la Tierra, es la parte sólida que flota sobre ese magma, ese mar de magma, es de unos 300, 250, 350, es variable, kilómetros.
Es una pared de roca contra roca en las fronteras que están ahí chocando, o frotándose o chocando, ¿no? Y bueno, generan todo ese calor. En esas fronteras, muchas tienen expresiones en las superficies, esa frontera se llaman fallas. La expresión superficial son las grandes fallas tectónicas, de origen tectónico. Venezuela tiene toda una cadena de fallas tectónicas, precisamente en el eje andino-costera, que define la frontera precisamente entre la placa suramericana y la placa del Caribe. Es esto que está aquí, que son esto que está aquí. ¿Ven? Esto a lo largo de los Andes van las así llamadas fallas de Boconó, zonas de falla de Boconó, que arranca aquí en el Táchira, la depresión del Táchira sube por todo el centro de los Andes y entra al mar a la altura de Morón. Ahí se va muy pegado a la costa, pero retirado como unos 40 kilómetros retirado, y ahí se llama en esa zona, aquí lo llaman zonas de fallas de Morón, pero casi siempre habla más bien de la falla de San Sebastián. A la falla le ponen nombres de ciudades, porque las estudian por lo regular alrededor de algunas ciudades. Muchas ciudades las montan sobre fallas, porque son sitios muy apropiados para asentamientos humanos, lamentablemente. Entonces le ponen fallas de Boconó, porque el primero que le estudió, Emil Roth, lo estudió cerca de Boconó y pensaba que era un fenómeno local. Después se averiguó que llegaba todo eso. Y esta que va por el norte se llama de San Sebastián, porque el nombre original de Maiquetía era San Sebastián de Maiquetía. Y después se continúa hacia el este en la falla del Pilar, porque pasa por la población del Pilar por aquí. Antes se pensaban que eran 3 fallas, ahorita se sabe que es una sola fractura que define el límite entre la placa suramericana, América del Sur, y la placa del Caribe. Esta placa de aquí se mueve de derecha a izquierda, en esta dirección. Y esta que está aquí se mueve así en esta dirección, inclinada. Y coliden aquí en esta zona. Bueno, esas dos paredes están tratando de moverse 300 kilómetros uno contra de otra, y ese movimiento es muy difícil. Si yo trato de mover esta botella sobre una superficie con muy poca fricción, yo logro que el movimiento sea, digamos así, tranquilo, ¿ves? Continuo. Pero si yo trato de mover esta mesa sobre un patio ahí de tierra o lo que sea, que hay mucha fricción, yo no voy a lograr que se mueva así. Yo empujo, eso se vaya acumulando y se mueve como por salto. Así pasan estas placas. Ellas están ahí trancadas, bloqueadas, hay una fuerza interna, no tenemos tiempo de hablar de eso, que es la que empujan esas placas, tienen que ver con esos flujos de calor, y entonces esas placas se mueven así. Pero es un continente que se está moviendo, un mar que se está abriendo, un océano que se está cerrando, un continente que está creciendo. Entonces es una energía monstruosa. Entonces cada vez que se mueve una de esas placas, que hay un saltico, la fricción lo tranca, se acumula tanta energía, que la energía rompe las rocas, elimina la fricción hasta que la cede, y se produce un saltico de un sector de esa pared, en un sector. Y entonces eso genera una perturbación gigantesca en la Tierra que se propaga en formas de ondas, y es lo que nosotros percibimos como un terremoto. Cada vez que nosotros sentimos un terremoto, ocurre un terremoto, la tierra, esas placas se movieron, una se encaramó, la montaña subió unos metros o unos centímetros, el océano se abrió unos centímetros, pueden ser de centímetros o de metros el movimiento. Terremotos muy grandes como el de Sumatra, el que creó ese gran maremoto de magnitud 9, logran generar movimientos de 5 metros en esas paredes a lo largo de unos 500 kilómetros. De frontera se logran mover sin desplazar. Muchas veces son verticales cuando chocan, entonces se genera un escalón así como de 5 metros. Esta laguna es una laguna de falla, producida precisamente por una fallita que sale del Chama, pasa por bajo estos edificios, genera esa laguna, ese movimiento genera muchas veces laguna al moverse, genera huecos, cavidades. Sigue por aquí por debajo, pasa por aquí por debajo del centro ese comercial chévere que está ahí, el Millennium, y va a tener al Albarregas.
ese escalón que ustedes ven del lado allá de la laguna, esa pendiente, es lo que se llama una... los nombres se me van de repente. Ay, ¿cómo que? No hay ningún geólogo aquí que me ayude, que me sople. Ese escalón tiene un nombre que es típico de una de esas fronteras de falla. Se implica movimiento de un sector alrededor de otro, ¿no? Ahorita me viene el nombre. No, es un escarpe. Se llama escarpe de falla. Es un escarpe de falla. Entonces, esas fallas, bueno, tienen fallas secundarias, porque no es una grieta limpia, pero en algunas partes es como muy limpia la figura de la grieta en la superficie, ¿no? Bueno, y entonces al moverse generan esos sismos, ¿no? Si hay mucha energía acumulada y la fricción es muy grande, sobre todo si hace mucho tiempo que no se mueve y se cementan bien las dos paredes, se logra acumular mucha energía. Por eso se dice que mientras más lejos se está del último, más cerca se está del próximo. Y entonces todos esos terremotos se generan producto del movimiento de estas dos placas, ¿ves? Y se dan fundamentalmente en estas tres fallas, o en esta única fractura, Boconó, San Sebastián, El Pilar, en el caso de Venezuela, o en fallas subsidiarias que se forman grietas, que tú te imaginas, yo pongo dos bloques y los empujo, se generan una grieta central y grietas secundarias, pues, que también van ajustando el terreno en esos movimientos, ¿no? En la actualidad, esos son todas históricos de 1600, pero esto, por ejemplo, que es hasta el 2002, cada pelotica de esa es un epicentro. De nuevo, como ven, el grueso, el color está asociado a la profundidad. Estos morados tienen que ver con sismos profundos, los rojos y amarillos con sismos más superficiales. De nuevo, casi ven, toda la sismicidad ocurre en los Andes, un poquito en el centro y aquí. Últimamente, que esto es más reciente, como ven, las pelotas, el tamaño de la pelota es la magnitud, es más grande. Los más grandes, la concentración de sismos grandes hacia oriente es mucho mayor que en los otros sitios, y eso hace que en el mapa esa zona sea señalada como particularmente peligrosa. Aquí hay varias de esas pelotas grandes, pero hay tantas pequeñas que casi las tapan, pero siguen siendo, y esto es muy profundo. Este paquete aquí es el nudo ese de Bucaramanga que les dije, el nido de Bucaramanga que está generando esos sismitos todo el tiempo, ¿no? Dentro de esos últimos terremotos importantes que hubo en los últimos años, si vemos la lista, vamos a retroceder un poquitico a estos terremotos desde 1530, que es el primer terremoto registrado, el que acabó con Cubagua, que era toda una población importante, porque eran las perlas, pues la explotación de las perlas. Los últimos importantes, que fue el de 1900, en Caracas, bueno, hace ya prácticamente, ¿cuánto? 100 años, más de 100 años, ¿no?, que ocurrió. Y, ajá. Entonces, dentro de esos últimos grandes que ocurrieron, los dos más importantes, los últimos dos ocurrió el de Caracas en el 67, que ustedes recuerdan, derrumbó 7 edificios. Fue un terremoto que se considera moderado, magnitud 6.6 en promedio. Los diferentes laboratorios que estudiaron le dan entre 6.5 y 6.7, o sea, 6.6, digamos. Eso no es un terremoto muy grande. Les quiero recordar que la escala de magnitud en los terremotos es una escala que no es lineal, una escala matemáticamente se dice logarítmica, pero ¿qué quiere decir eso? Que por cada grado que aumenta, la energía que produce el terremoto se multiplica por 30, o sea, es más exactamente por 33. Un terremoto de magnitud 6 o magnitud 4, digamos, no es el doble que un terremoto de magnitud 2, como sería si fuera lineal.
es 33 por 33, es 1000 veces. O sea, un terremoto de magnitud 3 es 33 veces más fuerte que un terremoto de magnitud 2. O sea, equivale a 33 terremotos de magnitud 2. Un terremoto de magnitud 4 sería 33 por 33, 1000 terremotos de magnitud 2. ¿Ok? O sea, 6.6 no es tan grande comparado con un terremoto de 8 o 9 que vamos a ver ahorita. Y sin embargo, a pesar de no ha sido tan grande, derrumbó unos 7 edificios. La parte que más lo sintió, ustedes van a ver, fue Caracas, el litoral central. Tumbó 7 edificios completos, así, pero cual barajitas. Y dañó casi el 80% de los edificios altos en los Palos Grandes, la Altamira y la Floresta, ¿no? El último, ya el ultimito, fue el del 97 en Cariaco, que mencionamos, que derrumbó varios edificios. Este es el hospital. A los terremotos les encantan los hospitales y los cuarteles de bomberos. Por cierto, si ustedes revisan los últimos terremotos en Latinoamérica, todo en Centroamérica, en Colombia, en casi todos se han caído los cuarteles de bomberos cercanos. Hay una razón para que eso ocurra. Y es la zona donde tienen tengo que hacer el aparte porque hay muchos bomberos, pues. La zona donde están los carros y los dormitorios, esos forman lo que se llama un péndulo invertido. Planta baja libre e invertido. O sea, si yo tengo, bueno, ¿qué podré usar? Si yo tengo una varilla muy pesada abajo, digamos un alambre con un peso abajo, y lo muevo un poco, entonces si el peso está abajo no se me va a mover mucho, pero si yo volteo y pongo el peso arriba y lo mueve, eso va a oscilar muchísimo, ¿no? Entonces ustedes tienen una estructura que es planta libre, como decía aquí el amigo. Son columnas muy esbeltas quiere decir delgadas y altas, con un gran peso arriba, que son los dormitorios. Entonces esas columnitas se suelen quebrar. O sea, la gente calcula para sostener el peso vertical. Ellas funcionan chévere para sostener, pero no todos los ingenieros, y cuando se diseñaron muchas de estas cosas, no existían las normas antisísmicas, no piensan y no calculan para que la cosa aguante si lo muevo horizontalmente, lo sacudo horizontalmente. Entonces se quiebran las columnitas y caen sobre los carros. Entonces caen más rápido que tirándose por el tubito, pero malamente, pues caen malamente. Entonces, afortunadamente este cuartel está muy bien estudiado y ojalá tengamos tiempo a que Alejandra alcance a arreglarlo, porque está en la primera lista de las cosas. Ya está el proyecto de ingeniería y todo para reforzarlo. Se hizo un estudio muy completo del refuerzo. Desde hace 40 años existe el estudio, por cierto, lo hicimos en Fundapri. Ahorita se actualizó y bueno, Alejandro Liñayo es ahorita el viceministro de Gestión de Riesgo, que es de Mérida, que es del grupo nuestro, pues conocido de todos y tal, y los tiene como una de las primeras prioridades como experiencia piloto. Los hospitales también suelen colapsar. Pero hoy vamos a hablar fundamentalmente del 67 y vamos a ver por qué resulta tan emblemático, a pesar de que no fue muy grande. Aquí tienen los datos del terremoto, ya les dije algunos de ellos. Los daños no fueron comparados con otros terremotos tan grandes, 230 y pico de muertos, 2.000 heridos. Las pérdidas son difíciles. Si uno busca en la literatura, van de 10 a 100 millones de dólares. Busquemos un promedio, no sé, 50 millones de dólares en el momento, de dólares americanos. El epicentro estuvo en la falla de San Sebastián, arribita, como a unos 20, 40 kilómetros al norte de la costa. Y bueno, particularmente afectó el litoral central. Y esto es litoral central, esta es la mansión Charaima, que se le barastaron los pisos de más arriba. ¿Qué cosa que después? Que esa parte que se cayó fue
la habían construido, habían aumentado después, sí. Pero él ya sufrió daños todo completo. Esto fue lo que más se dañó. En el litoral hubo un fenómeno también muy curioso que se llama licuefacción de arenas, que en construcciones que se hacen cerca de la costa, que tienen suelos arenosos, la arena, mientras está seca, ella aguanta, tiene casi la capacidad de sustentación de la roca, es como roca. Pero si el nivel freático no está muy bajo y yo la sacudo, hay un fenómeno de física que hace que el agua suba, por presión de poros que llaman, suba, y entonces la arena pierde sustentabilidad. Es como si fuera agua, ¿cómo se llama? Arena movediza, pero no llega a tragarse todo, pierde sustentación. Entonces las casas no se rompen, no es particularmente peligroso, pero entonces esa casa está enterita. Pero los edificios quedan así torcidos, los tanques de agua, todas las cosas con peso, se llama licuefacción. Hubo varios fenómenos y se pierden igual las construcciones, pero aquí no hay heridos. En Niigata, que es uno de los ejemplos típicos de licuefacción, había toda una urbanización de edificios que quedaron todos ladeados así. Es comiquísimo ver los videos de la gente evacuando los edificios, pero caminando por las paredes de afuera con sus maletas y tal, por el edificio así medio acostado. No les pasó mayor cosa, probablemente caídas, heridos, alguien le cayó algo. Hubo de esto. Y en Caracas sí hubo daños muchos más severos, ¿no? Estas cosas que uno siempre dice, que con las cornisas, los balcones, todos esos elementos exteriores de las paredes que le caen, quedan en la salida. Y ¿por qué, repito, decimos que es emblemático? Lo primero, desde el punto de vista científico, bueno, fue que fue el primer terremoto estudiado científicamente en mucho detalle, pues ya había suficientes recursos tecnológicos y científicos para hacerlo. Y en particular casi cambió de manera notable la forma como estábamos evaluando el peligro asociado a las construcciones civiles. La gente antes pensaba que el problema era solamente los edificios mal construidos, que se cayó porque el edificio está mal hecho, o porque es muy alto, que no es bueno que hayan edificios muy altos y tal. Pero alguien empezó a preguntarse por qué algunos edificios igualitos se caían en unos sitios y en otros no. Y no será que también no estamos tomando en consideración el suelo sobre el que está hecho el edificio, la calidad del terreno. Porque todas las normas de construcción estaban asociadas a las variables, a cuánta cabilla le pongo y las fundaciones del edificio, sin tener en consideración sobre qué fundamos, sobre dónde construíamos la edificación. En Caracas fue tremendo, que los únicos edificios altos que se cayeron estaban todos apiñados en los Palos Grandes, en Altamira, los Palas Grandes y el Rosal, ahí, el Rosal no, la Floresta, ahí pegadito. Y eso llamarle, y porque en las otras partes que también hay edificios grandes, la Torre, el Centro Simón Bolívar y no sé qué cosa, no les pasó nada. Entonces ya la gente venía en algunos, el profesor Idris de la Universidad de California en Davis, como 3 profesores muy notables de ingeniería sísmica venían llamando la atención sobre esto. Y Caracas dio pie a que se entendiera y se incorporara, se entendiera la importabilidad de estudiar la interacción suelo-estructura en el comportamiento que va a tener la edificación, ¿no? Lo que se llaman efectos locales de sitio. Porque fíjense, estos eran aquí los Palos Grandes, Altamira y la Floresta. Los edificios marcados en Asil fueron los que colapsaron. Los rojos fueron los que recibieron daños severos, que hubo que tumbarlos también, no colapsaron, ¿ves? Y así sucesivamente. Y todos estaban apiñados en Caracas en esta zona. Se creó una comisión presidencial del sismo, con expertos, ingenieros, para estudiar todo, por qué, tratar de entender la cosa. Y empezaron a estudiar las características del suelo y encontraron, curiosamente, estos son todos los suelos de Caracas, que en toda esta zona eso está formado por sedimentos que bajan del Ávila y de los ríos. La roca, propiamente dicha, la profundidad más grande que tenía, digamos, de sedimento estaba en esa zona. Aquí había que escarbar casi hasta 350 metros para tocar la roca.
mientras que por aquí apenas estaba a 15, 10 metros en estas zonas laterales. O sea que había algo que tenía que ver con la profundidad de los sedimentos y los edificios altos, porque los bajos no les pasó nada. Y también con la calidad, el tipo de suelo que estaba ahí. Aquí está de nuevo las curvas de nivel, la ves que esto está a 80, 90 metros de profundidad, 230, 200, 300 y pico aquí. Y los puntos negros son los edificios que colapsaron o que sufrieron daños muy severos. Había alguna correlación. Y de ahí en adelante eso abrió todo un campo que hoy en día intervienen las normas de construcción y todo. Sí, se entendió que parte del problema, la gente pensó que a raíz de esto, que los edificios altos son malos, porque fueron los que se cayeron. No hay que hacer edificios grandes. La cosa es más complicada que eso. Hay un fenómeno de resonancia que se llaman, que los físicos les cuesta a los muchachos entenderlo, pero yo se los voy a explicar clarito aquí, a los estudiantes de física, ¿no? Esto es un péndulo, si yo lo veo así, ¿no? Bueno, los péndulos, todos los objetos que pueden vibrar, tienen un tipo de oscilación que llaman oscilación libre o oscilación propio, que es que yo los saco de su posición de equilibrio y ellos oscilan de alguna manera. Eso es oscilación libre. Ahora, yo puedo forzar la oscilación moviendo esto. Esto es oscilación forzada. Yo esto lo podría invertir. Yo que tengo aquí una lámina metálica o un tubito. Lo mismo, yo lo saco de su posición de equilibrio y él va a oscilar así. Yo lo hago con una antena de carro que se me quedó. Y puedo mover la tierra y entonces comienza a moverse la antena también arriba, oscilación forzada. Lo que ocurre con los edificios, ocurre lo mismo. Los edificios tienen un periodo de vibración, una forma de moverse que es propia. Si yo saco un edificio y le doy un golpe lateral, él vibra. No tan evidente, pero él vibra. Y él vibra de acuerdo a unas características especiales que están asociados a su altura, sobre todo. Mientras más alto, ellos vibran más lento, se mueven más lento. Esto es como un edificio al revés, lo estoy haciendo al revés. Si yo lo saco, si esto es cortico, él vibra, fíjese, así. Pero si es largo, vibra más lento. ¿Ven? Entonces, los edificios altos vibran lento, los edificios más pequeños vibran más rápido. En las oscilaciones forzadas, a este péndulo le gusta bailar con este movimiento. Si yo en vez de dejarlo vibrar libremente, lo obligo a moverse y me muevo aquí con una frecuencia diferente a la que le gusta a él moverse, por ejemplo, lo mueve muy rápido, él no se entera. No se entera. Si me muevo muy lento, él tampoco se entera. ¿Qué tengo que hacer para que él comience a bailar? Que yo aquí me mueva exactamente como le gusta a él bailar, con la misma frecuencia. Que yo le haga este movimiento al dedo aquí, y aunque le dé despacito, la energía comienza a acumularse. Eso se llama resonancia. Y aunque le dé muy poca energía, él puede alcanzar un movimiento grande, una amplitud muy grande. Lo conocemos en el columpio. Es lo que pasa en el columpio. Yo suelto un columpio y él se mueve con una frecuencia que le gusta a él. Si yo me monto en el columpio y lo doy rapidito, no logro que se mueva. Si le doy muy lento, tengo que moverme como le gusta a él. Y entonces él con muy poco esfuerzo adquiere. Entonces, en el caso de los edificios, los terremotos, tenemos un problema, una oscilación forzada. El suelo empieza a moverse de una manera y el edificio también se mueve de una manera. La frecuencia de movimiento debe ser parecida porque los materiales son muy cercanos. El cemento es muy cercano a la roca, lo hacen de roca, es más. Entonces, pero los edificios altos les gusta que el suelo se les mueva lento para que ellos entren en resonancia. El edificio bajo les gusta que el suelo se mueva rápido, frecuencia alta, para que entre en resonancia. Entonces,
Con los suelos pasa algo parecido. El suelo blando y profundo amplifica las ondas de periodos largos, de frecuencias bajas. Hace que el suelo se mueva, no solamente hace que se mueva como le gusta a los edificios altos, sino que amplifica la energía sísmica. Esa forma que tienen, ese hueco, actúa como un lente acústico que amplifica las ondas sísmicas que llegan en esa frecuencia. Entonces los edificios altos se comportan muy mal en suelos blandos y sedimentos profundos. Y al revés, los edificios bajos se comportan muy mal en suelos duros y rocosos. Entonces, si no queremos que entren en resonancia, tenemos que construir edificios altos en suelos rocosos duros y edificios bajos en suelos blandos. Eso se aprendió y eso ahorita entra, y eso vino de las enseñanzas del terremoto en 1967, que cambió totalmente la visión que teníamos de cómo manejar el problema de las construcciones antisísmicas, pero generó otros beneficios al margen también. Se creó la Comisión Presidencial del Sismo, se creó Funvisis, la Fundación Venezolana de Investigaciones Sismológicas, que es el organismo rector de la sismología en Venezuela. Se creó la defensa civil, no existía defensa civil, se creó a raíz del terremoto en 1967. Los primeros códigos, existían códigos de construcción en general, pero los primeros códigos de construcción antisísmicos se crearon a partir de este terremoto. Y se montaron las primeras redes sismológicas y acelerográficas serias en el país. Existía una red sismológica muy primitiva, muy escasa, con apenas unas 3 o 4 estaciones en todo el país, que manejaba el doctor Fiedler desde el Instituto Cajigal. Pero a raíz de este terremoto se montaron ya redes sismológicas y acelerográficas modernas. Pues. Todo eso salió de ese terremoto. ¿Qué tiene que ver eso con los Andes? Lo primero es que si revisamos los sismos históricos que han ocurrido desde 1610, vamos a ver que en los Andes han ocurrido, al igual que en el resto de todo el eje andino costero, pues formamos parte de ese eje, cantidad de terremotos. Estas pelotas que ustedes ven son terremotos. Mérida está por aquí, por esta zona. Hay pelotas muy grandes. Esos que tienen que ver con los terremotos más grandes que se registraron aquí. El último más grande fue probablemente debe ser el de 1894. El color tiene que ver con la profundidad. ¿Qué nos dice esto? Que aquí ha habido muchos sismos, sobre todo hacia el flanco suroeste, este flanco que está aquí. Han habido gran cantidad de terremotos, que la mayoría de los terremotos más grandes son superficiales, muy cerca de la superficie. Están entre alrededor de 15, 20 kilómetros de profundidad. Eso es muy cerca. Eso no es bueno, porque nos llega la energía del terremoto muy, muy fuerte arriba, ¿no? Y hacia los flancos, hacia la cuenca de Barinas aquí y hacia la cuenca del lago de Maracaibo, o sea, el flanco noroeste y el sureste, ese flanco, la profundidad crece. Y esto es producto de esa colisión aquí entre la falla suramericana y la falla del Caribe que está aquí arriba. De eso recordamos el último, esta es la iglesia de Belén, había visto la iglesia, y Pedro Romero tumbó otros, pues, de otras ciudades, de otras de Mérida. Se afectaron mucho, hay fotos también de Tovar y de Celas, casi todas las iglesias sufrieron bastantes daños, ¿no? Estos son los terremotos más grandes aquí sobre todo en la cordillera andina, en la cordillera merideña. Los más grandes de todos están en rojo aquí. Sí, el de 1610 que le dije, ese que fue en La Grita y que bajó ese cerro, fue uno de los más grandes. Ese de 1894, el 1812, por supuesto, que fue también uno de los grandes terremotos, y el de 1894, que se me hizo por aquí está, ¿no? Magnitud 7, 7.6 han sido, pero han habido toda una serie de terremotos. Todos estos son de magnitud mayor de 6, probablemente de 6.5.
terremoto. De nuevo, bueno, porque forma parte de esta frontera. Podemos ver eso en la superficie de la Tierra. Se puede ver, por ejemplo, aquí están en el mar estas fallas, muchas, pero aquí la falla de Boconó pasa por todo el centro de los Andes. Si nosotros tomáramos una fotografía de satélite, yo también quiero, sin azúcar, sin azúcar, pero con un palito para revolver porque tengo de la mía es diabetes. Ajá. Bueno, si nosotros tomáramos una fotografía, esta es una fotografía, no un mapa, del occidente de Venezuela, tomados de un satélite con una técnica que se llama radar lateral, que es una cosa que filtra las nubes y la vegetación, o sea que ves estrictamente el terreno. Estos son los Andes, esta mancha negra es el lago de Maracaibo, ¿están viendo? Y todos estos pliegues que están aquí son los Andes. Mérida está ubicada en este sitio, este es la serranía del Escorial. Por aquí viene el río Chama, el río Mucujún por aquí, y aquí está mi casa, más o menos, en este sitio aquí del vallecito. Bueno, ustedes ven que por toda la mitad de los Andes viene esta cicatriz aquí, ¿están viendo? Esta que viene por toda la mitad de los Andes, ¿la ven? ¿La ven todo? Esa es la famosa falla de Boconó, que tiene esa, que forma toda esa, la cuenca de todos esos ríos. A los ríos les encanta irse por la falla, por es el camino donde ellos pueden labrar el camino más fácil. El terreno está más triturado, más dañado, entonces les resulta relativamente fácil irse por esa zona. Cuando uno ve un río con un curso muy recto, es casi seguro que él está siguiendo el rumbo de una falla. Por ejemplo, el río Albarrega, cuando tú lo ves de arriba, tiene un canal así, no es como el Mucujún que da vueltas por todos lados, muy recto. Eso es porque pasa por ahí debajo de él, hay una falla que es la falla Albarrega, la falla que es activa, que hemos registrado microsismos ahí. Bueno, y hay fallas secundarias, por ejemplo, aquí ven que sale una, ¿están viendo? Que es la falla de Trujillo porque pasa por Trujillo, por aquí sale otro que es la de Árbol Redondo también. Y por aquí pueden seguir otros fallamientos menores, la falla de la Soledad y otros fallamientos secundarios que generan sismitos. Pero mientras más notoria y más grande es la falla, porque tiene terremotos más importantes y es más activa. Cuando pasa mucho tiempo y las fallas no se mueven, la erosión va tapándola, va cubriendo. Entonces cuando uno la ve muy marcada es porque esa bicha se mueve. Y se ha movido recientemente y la erosión no alcanza a marcarla. Y si uno va y se acerca a la foto más cerca, ve cosas que ustedes han visto, pero que no se han dado cuenta que es una falla. Bajando a la laguna de Mucubají, cuando ustedes llegan a Mucubají hacia Barinas y van hacia Santo Domingo y comienzan a bajar, y si voltean a la derecha, la Laguna Negra está por aquí, van a ver esto que están viendo aquí. Esto es lo que se llama una morrena, como un filo de cerro que se formó en la última glaciación. Y esto que están viendo aquí es lo que se llama una faceta triangular. ¿Ven el triángulo? La falla de Boconó pasa por aquí. Y entonces, ¿qué pasó? La falla se está moviendo las dos partes en la dirección que le está mostrando así. Ella cortó el cerro como con un cuchillo, tanto que dejó la faceta triangular aquí. ¿Están viendo? La faceta triangular. Y la desplazó. Como se sabe que esto se formó hace unos 10.000 años, cuando la última glaciación, uno puede medir la distancia que se ha movido esto en los últimos 10.000 años y puede saber en promedio más o menos cuántos centímetros por año o por siglo se mueve la falla de Boconó, que es más o menos 0,4 centímetros por año en promedio. Pero eso se mueve en realidad cada vez que hay un terremoto, ¡pum!, se movió de repente ya 40, dentro de 50, 100 años más se vuelve otro poquitico allá, otro poquito aquí, y se van generando esos desplazamientos. Llegando a Mucurubá de Mérida, antes de llegar a Mucurubá, si ustedes voltean a la derecha, van a verlo clarito porque aquí arriba hay una torre esas eléctricas. Van a ver esto que está aquí. Mucurubá está como por aquí, después esta curvita por aquí. La carretera viene por aquí, ¿la ven? La carretera, van a ver esto que está aquí. Aquí de nuevo vemos casi una faceta triangular.
Esta parte del cerro se continuaba con esta. La falla de Boconó pasa por aquí igualito. La cortó y la desplazó. Mi amigo Jaime Lafalle, presidente de Fundapris, utilizando la computadora y sus recursos, recreó lo que pudo haber pasado, rodó la parte de abajo hacia arriba y así era como era esto antes y cómo se convirtió después de desplazarse. Entonces la falla siempre, mire, cerca de la falla hay ríos, la tierra es muy fértil porque la tierra está más triturada, hay agua, se forman hondonadas chéveres y entonces los terremotos no ocurren con tanta frecuencia. Entonces la gente hace sus casitas y sus pueblos pegados a la falla. Si ustedes, yo les mostré la falla de Boconó, si pusieran las ciudades más importantes del occidente de Venezuela, van a ver que están todos encaramados arriba de la falla de Boconó, o de alguna falla por eso tienen esos nombres, Boconó, Trujillo, porque está encaramado arriba de falla. Los aleros están montados justo también, esto se llama ensilladura de falla. Está montada en una que está más adelante, que hace el mismo jueguito ese, ¿no? Por aquí pasa el 75% de la electricidad de Mérida, ¿ok? Que un sismito aquí nos va a dejar por un tiempito sin... Bueno, y más actualmente sigue habiendo sismicidad. Esto es, mira, entre el 85 y el 2003, que escoge así por el azar y ven todo el pelotero Claro, mientras mayor es la magnitud, los terremotos más grandes ocurren con menos frecuencia, pues. Aquí diariamente registramos en la red 2 o 3 sismitos de magnitud 2, 3, diariamente. De magnitud 3 cada mes, 2, 3 meses, pues. Y así se activan foquitos en una parte y en otro, ¿no? Esto que está aquí es el foco de Bucaramanga, el nido de Bucaramanga. Entonces aquí puede pasar eso. Perfectamente se puede. El terremoto que ocurrió, los que han ocurrido en Mérida, todos fueron esos grandes que les mostré, mayores de 6.6, que fue el de Caracas. No es nada extraño que aquí ocurra un terremoto de esa magnitud como los que han ocurrido. Claro, aquí entramos en arenas movedizas, la predicción. Estamos lejos, los especialistas, de lograr predecir terremotos, que implica predecir varias cosas. Dónde va a ocurrir, cuándo va a ocurrir y de qué tamaño va a ser. Hay que predecir las 3 cosas. De eso se está lejos de hacerlo exacto, pero sin embargo algunas cosas sí podemos asegurar. Lo primero, la primera ley que se puede asegurar es que donde han ocurrido terremotos grandes van a volver a ocurrir terremotos grandes. O sea, la naturaleza, ese fenómeno, esas placas moviéndose, no es una cosa que cambia de un día para otro. Son procesos que tienen cambio en millones de años. Así que lo más probable es que esos sismos se van a repetir y que van a ser muy parecidos a los que pasaron, porque 100, 200 años en la escala geológica es nada, son segundos. Aquí va a seguir ocurriendo terremotos, entonces pueden estar seguros de que viene, aquí en Caracas y en el oriente. No así en el llano y en otras zonas por ahí. La segunda es que mientras en una zona no ocurran terremotos, no se libera suficiente energía, se va acumulando y eso no es bueno. Entonces eso que les dije, la segunda es que mientras más lejos se está del último, más cerca se está del próximo. Y eso se traduce científicamente en una cosa que se llaman períodos o intervalos de retorno. Uno agarra una ventana muy grande, 300, 400 años, por decírselo de una manera muy breve, ve cuántos terremotos de magnitud 3 o de magnitud 6 o de magnitud 7 ocurrieron, divides y tienes idea cada cuántos años en promedio se repite. Es un promedio muy grueso. ¿Ok? Si entre, suponte 1610 y el 2000 o el 1894 ocurrieron 3 o 4 terremotos, yo puedo decir que esos ocurren cada 100 y pico de años, terremotos de magnitud 7 o 6 y pico, cada 100 y pico de años. Eso no quiere decir que cada 100 años van a ocurrir, puede ser que pasen 200 años y no ocurran, y como ocurre, como pasó aquí, pues, aquí esos terremotos, si ustedes ven las fechas, hay periodos muy grandes, pero en promedio, eso da idea de qué tan sísmica. En Chile, por ejemplo,
Los periodos de retorno son corticos. Los terremotos grandes se repiten, coño, inclusive de magnitud 8. En cosas de 10, 20 años tiene terremotos de magnitud 8, aquí no. Entonces, y eso uno construye lo que se llaman curvas, frecuencia, magnitud. Aquí tenemos magnitud en este eje, ¿ok? Y aquí número de terremotos. Esto se llama una escala logarítmica. ¿Qué me dice esto? Que digamos, en terremotos de magnitud 3, por ejemplo, 8, aquí sería 3,8, ocurren en promedio cada, vamos a 10, sí, ocurren, si me voy 3 aquí derechito para arriba, ocurren 10, cada 10 años, ¿ves? Y así por el estilo. Eso de esas curvas, la cosa es un poquito más elaborada, lo hemos aprendido a hacer de manera un poco más inteligente y más precisa. Inclusive hoy en día estamos trabajando no solamente con los terremotos registrados históricamente, los que hay registros, sino que ahorita hay técnicas geológicas. Se habla de lo que se hace una trinchera, que se hace una zanja perpendicular, una falla, de modo que quede expuesta la pared hacia abajo. En el tiempo los sedimentos se van montando arriba. Si tú ves hacia abajo, vas en el tiempo retrocediendo. Y los tectónicos, los geólogos tectónicos han logrado identificar perturbaciones en la deposición de los terremotos asociados a terremotos. Y pueden datarlos. Ahorita se sabe, hay técnicas para saber de qué fecha es un determinado pedazo de... Si tiene elementos orgánicos de planta, pedazos, lo pueden decir de qué fecha es. Y así se han datado terremotos que ocurrieron antes de que estuviera el hombre por aquí, 10.000, 20.000, 50.000 años o más. Se han datado. Todo esto que está aquí es una trinchera que se hizo aquí en Lagunilla. Y todas estas cositas son terremotos que ellos dataron y que algunos están desde antes de Cristo y 10.000 años y todas esas cosas. Con toda esa información, entonces se construyen estas tablas de periodo de retorno que nos dicen muy aproximadamente con qué frecuencia pueden repetirse terremotos. Vemos que terremotos muy destructivos, como estos de magnitud 8, ocurren en periodos de más de 400 años. ¿Ok? La imprecisión, como ven, es muy grande. Terremotos de magnitud 7, que es mucho mayor que el de Caracas, como el de Haití, que ocurrió en el 2010, en enero, que mató 300.000 personas en Haití. Los periodos de retorno son entre 90 y 270 años. Este fue el de 1894, el último gran terremoto de Mérida. Puede estar en promedio por ahí 160, 180 años. Lo cierto es que llevamos 120 años que no hay un terremoto grande aquí en Mérida. Puede que tengamos todavía, porque esto es muy impreciso, un respirito. Pero los de magnitud 6, que pueden ser destructivos, recuerden, el de Caracas fue 6.6. Los periodos de retorno están por el orden de los 30 años. Es posible que los de magnitud 6.6, que es Mérida, estén por ahí por los 100 años. Los periodos de retorno. Eso me ha hecho a mí decir públicamente varias veces que esta zona, esta región, está madura, entre comillas, para un sismo de magnitud 6.5, 6.6. Es un terremoto moderado, como les decía, pero es un terremoto equivalente al de Caracas. Y las noticias pueden no ser muy buenas para Mérida. Aquí no tenemos los problemas tan graves de suelos como en Caracas. El suelo aquí es más duro y tal. Pero a mí me preocupan más en todo caso son los riscos, ¿cómo se llama? Los taludes, las laderas, los taludes, que en terremotos anteriores, en 1812, se sabe que Toleta es muy grande, el talud de Mérida, entre ellos el Toleta, el Mordisco, que tiene el Paseo de la Feria, y otro que está más abajo, se fueron abajo al terremoto de 1812. Como 2-3 cuadras del borde del talud se fueron abajo. Y los taludes hacia la Albarrega, las construcciones, los asentamientos humanos como Pueblo Nuevo, que los han hecho, y los edificios que están haciendo en el cauce de esos ríos,
porque un fenómeno que se da cosísmico, producto del sismo, son las crecidas torrenciales, como la del Vargas. La del Vargas se produjo por lluvia, que son deslizamientos que taponan los ríos y después se rompen. Los terremotos generan deslizamientos que en ríos de montañas taponan, crean represamientos parciales que rompen y se llevan por delante todo lo que está en los cauces de esos ríos. Entonces la respuesta es que sí puede ocurrir, y puede ocurrir, no estamos tan lejos que puede ocurrir un terremoto de esa magnitud. Yo no voy a referirme, esto es también trabajos más serios, mucho más serios todavía. Esto es Mérida, aquí la ciudad de Mérida. Los COROES indican el nivel de peligrosidad en los próximos 50 años. Y Mérida está en una de esas zonas que se ve, más arribita de Mérida es más crítica la cosa. Por ahí entre el páramo y, digamos, y Boconó, por ahí hay una zona trancada más bloqueada que la de Mérida. Pero lo que sí podemos asegurar, y esto es el pueblo el que habla, predicción popular de que el sismo viene. Aquí esto lo escribieron en una pared de Mérida. Inclusive una vez que tumbaron un árbol por ahí, por las Américas, llegando a la Panamericana, escribieron en una pared donde había tumbado el árbol, decía, árbol, el sismo te vengará. Por ahí la tenía, pero no la conseguí. Ahora viene el qué hacer, que era otra pregunta que estaba al comienzo. ¿Puede ocurrir? O sea, ¿cuándo? ¿De qué tamaño? Ya hemos hablado de esto. ¿Qué hacer frente a esta situación? Coño, yo me pasé muchísimo ya. ¿Qué hacer frente a esta situación? Hay dos problemas que quiero dejarles como inquietud. Uno es la responsabilidad frente a esto. Cuando ocurre estos terremotos hay un viaje muerto y de daños materiales. Y uno se pregunta, ¿esos muertos y esos daños tienen culpables? ¿Hay responsables? Hasta ahora, ¿qué decimos nosotros? Lo primero, tenemos dos salidas muy cómodas. Es echarle la culpa a Dios. Es echarle la culpa a Dios. No, los responsables de los terremotos, perdón. Los responsables es que Dios nos está castigando porque nos portamos mal. Y entonces tenemos que, la solución para eso es portarnos bien, redimirnos, expiar nuestros pecados y a ver si no nos mandan el terremoto. Pero esa es una primera salida cómoda. Más recientemente se ha impuesto otra salida cómica. No es Dios el responsable de toda esta catástrofe, es la naturaleza. ¿Quién es la naturaleza? ¿Quién es responsable de los, no sé, 20.000 personas o no? Hay cálculos que van desde 1.000 hasta 50.000 personas muertas en el Vargas, cuando el Vargas. ¿Quién es responsable? El fenómeno del Niño, la lluvia, pues, que cayó. ¿Quién es responsable de los 40 niños que murieron aplastados en las escuelas ahí en el terremoto de Cariaco? La falla del Pilar. La falla del Pilar, que fue la que se movió, el terremoto del Pilar. Eso es como que el niñito de ustedes en la escuela se corte con un vidrio y pregunta quién es responsable que el niño se cortó el vidrio. El vidrio fue el que lo cortó. Bueno, y así aparece en la prensa. La naturaleza ensañada con el Vargas, enfurecido ataca de quebradas. La naturaleza es la culpable de que haya pasado todo eso. Sin embargo, y eso hizo, sí, como uno no puede contra Dios, la naturaleza no puede. Entonces se creó un poco la idea de que las catástrofes y los terremotos y los maremotos son imposibles de acabarlos, pues. Son inmortales. Y entonces, ¿qué nos queda a nosotros? Prepararnos para cuando venga el próximo. La respuesta. Tener los bomberos bastantes carros, ver que el edificio no se les caiga encima, tener muchos hospitales, muchas bolsas negras para meter los muertos, estrictamente porque no podemos evitar la cosa esta. Pero en un momento determinado, y no hace mucho, hace unos 30, 40 años, empezó a entenderse que los daños están asociados en realidad a dos cosas. No solamente al evento que lo causa, al terremoto, al maremoto, a la erupción volcánica, sino a nuestra predisposición a ser afectados por ese fenómeno
que se llama amenaza, lo llama uno amenaza. Existe la amenaza, la enfermedad, la situación política del país, porque eso puede ser una amenaza también en las guarimbas y no sé qué cosa. Está la amenaza y está la vulnerabilidad de la gente, que es hay gente que puede ser más atacada que otra. Si yo tengo como amenaza una enfermedad contagiosa o el cólera que viene, el que se vacunó con tiempo es menos vulnerable que el que no se vacunó. El que tiene mayor educación de salubridad y se lava sus manos y se cepilla sus dientes y tal, y no es cochino, entonces es menos vulnerable que el cochino, el que no se lava las manos. Entonces se comenzó a entender que sobre la amenaza no podemos actuar, pero sobre la vulnerabilidad, sí, la vulnerabilidad es nuestra responsabilidad. Y en términos de vivienda, que es lo que mata, los asentamientos humanos, la vulnerabilidad la creamos nosotros, la sociedad, cuando decide construir asentamientos humanos en sitios encima de fallas, cerca de la costa donde se sabe que han ocurrido o terremotos o maremotos, en sitios inapropiados y sin respetar las condiciones que la geografía nos impone. Al construir casas en quebradas, lo que pasó en el Vargas se sabía desde 1700. Hay 200 informes que hoy ocurrió todos esos terremotos y la gente se destruyó y la gente vuelve a hacer. Yo doy un ejemplo muy claro con estas dos fotos que les voy a mostrar. Pompeya y Herculano en Roma. Esto que está al fondo es el Vesubio. Se le alcanza a ver un humito que tiene aquí, ahí lo ven, ¿no? Está activo el Vesubio. Bueno, a comienzos de la era cristiana, pues en los años 70, 80, después de Cristo, eso eran dos ciudades, eran como las ciudades de retiro, así de los ricos que iban ahí cerca de Roma y iban a pasarse sus veranos ahí en Pompeya y Herculano, pues había muchos sitios de distracción, algunas muy distracciones, pues. Entonces, y eran, bueno, famosas las dos. El Vesubio se sabía que había hecho erupciones, sin embargo ellos vivían ahí, vino una erupción, el Vesubio, los volcanes hacen diferentes tipos de erupciones, y el Vesubio tiene una de las más malucas de los tipos de erupciones, que genera lo que se llaman flujos piroclásticos. Hay erupciones que botan piedras y ese humero y lava para arriba, pero el flujo piroclástico es como una nube hipercaliente, una gran nube negra, llena de cenizas y de desechos de eso, pero a temperaturas de 700, 800 grados, muy densa, que comienza a escurrirse por las laderas del volcán, como si fuera una cosa que se está desbordando, como una espuma que se va desbordando, se mueve muy rápidamente, entre 300 y 500 kilómetros por hora. Bueno, y lo que va pasando son 700 grados de temperatura, va calcinando todo lo que encuentra y se mueve muy rápido. Bueno, eso, 300, 500 kilómetros por hora se va moviendo el Vesubio tiene ese tipo de erupción. Bueno, y se comió a Herculano y a Pompeya y Herculano, se la comió. Eso en día, bueno, aquí quedó la gente, esto es la horma, lo que quedó, la gente desapareció. Esto es lo que quedó ahí, gente así calcinada y tal. Y eso es un sitio turístico, ahorita uno va y visita y ve los lupanares y ve los frescos y la gente ahí tiesa y visita todas estas cosas y lo enseñan en las escuelas y eso es súper conocido, pues, súper conocido. Esta es una fotografía de satélite más reciente, en el 2000 se tomó esta fotografía, 2000 años más tarde se tomó esta fotografía. Esto que está aquí es el Vesubio, sigue siendo activo. Ven aquí las nubecitas que están aquí, el Vesubio. Pompeya está más o menos como por aquí y Herculano estaba aquí en la costa, daba al mar.
Esto que ustedes ven aquí erosionado no es erosión. Esto es, ya ahorita pasan del 1.000.000 de personas que viven en esta zona, aquí en las faldas del Vesubio. En las faldas directamente del cerro. 1.000.000 de personas, 2.000 años más tarde, que llevan sus niñitos a ver los muertos ahí de Pompeya y Herculano, que saben la historia, que saben que esto va a volver a hacer erupción, que hace mucho tiempo que no va a hacer erupción también, y ahí ve 1.000.000 de personas. Entonces, esto es la amenaza y esto es la vulnerabilidad. Esto lo construyó la amenaza, la naturaleza, y esto lo construyó el hombre, la vulnerabilidad. El día que haya aquí una erupción y que va a matar, no sé, cientos de personas que podía haber vivido en esa época en Herculano, aquí vamos a hablar de cientos de miles de personas. Y no le podemos echar la culpa ni a Dios ni a la naturaleza, porque lo sabíamos, conocemos todo esto y sin embargo insistimos y apostamos a que a mí no me va a pasar, que eso no es conmigo. Y esto cambió también una perspectiva, y es que los desastres no son inevitables, son evitables si nosotros disminuimos la vulnerabilidad. Si no hay vulnerabilidad, no hay desastre. Puede haber el evento, si hay un terremoto, un maremoto gigantesco y no hay casas en la costa, entonces no hay desastre. Sí, se caerán las casas, se dañarán. Si hay un terremoto y las casas están bien construidas donde tienen que construirse o no hay casas, por ejemplo en Siberia ocurren unos terremotos gigantescos en la península de Kamchatka, ahí es de Siberia hacia el mar ahí de Alaska, de esa zona por ahí. Hay unos terremotos brutales y no pasa nada y nadie se entera porque no hay nadie, no vive nadie. Ahí no hay vulnerabilidad. Hay responsabilidades, bueno, entonces que aquí esto empieza a generar responsabilidades. Si hay responsables, si la vulnerabilidad la creamos nosotros y eso genera el desastre, hay responsables. Y hay dos responsabilidades importantes. La más importante es la del Estado y sus instituciones, definitivamente. Tanto así que el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, PNUD, considera hoy en día que el riesgo de desastre no es un rollo de la naturaleza, sino es un problema no resuelto del desarrollo, de la forma como nosotros planificamos el desarrollo, donde proyectamos las ciudades, cómo proyectamos las viviendas, los urbanismos, la vialidad. Eso lo hace el Estado, la proyección, y si no lo hace debería hacerlo, debería regularlo. Les iba a mostrar dos ejemplos de países chéveres. Japón, ¿quién va a dudar que Japón es un país súper desarrollado? Bueno, en Japón están las 7 plagas de Egipto, todo, ahí los desastres, los huracanes, allá lo llaman tifones más grandes, ocurren ahí los terremotos más grandes, los maremotos más grandes, todo ocurre en Japón. Y casi todo ocurre en esta costa de aquí, como ven, todas estas pelotas son terremotos, ocurren hacia adentro no, en la costa que da al Pacífico, esto es el mar de China, hacia adentro. Aquí no ocurre nada. Bueno, y se entiende, no ocurre, todo ocurre aquí. Y sobre todo los terremotos y los maremotos que están muy asociados a los terremotos. Prácticamente la mayoría de los terremotos, de los maremotos, son generados a partir de un terremoto. Los terremotos ocurren ahí y se sabe por qué hoy en día, cuando antes no se sabía, pero hace 50, 60 años para acá se sabe que ahí convergen 3 placas tectónicas que se mueven mucho. La placa del Pacífico, ven estas líneas amarillas, son las fronteras entre las placas, que está el Pacífico de aquí hacia la derecha. La placa indoeuropea, la placa indoeuropea, que es esta que está aquí, euroasiática, perdón. La placa euroasiática, que es esta grande y que arranca toda Asia, y la placa de Filipinas, que es esta que está aquí. Tienen aquí en esta parte la unión triple. Y esas 3 placas se están moviendo, generan fallas y son las responsables fundamentalmente de los terremotos y los maremotos. Tokio, aquí está la triple unión, Tokio está por aquí. Tokio está por aquí.
Y por aquí está la bahía de Tohoku Honshu, donde ocurrió ese terremoto último, magnitud 9 y pico, 9,2, y el maremoto ese gigantesco que todos vimos. Bueno, todo el Japón, todas las ciudades japonesas están en esta costa. Todas, casi todas. Y todos los emplazamientos energéticos, las plantas más... Bueno, la planta esa nuclear de Fukushima, que caso un desastre, están todos ahí. No se le puede echar la culpa, es razonable porque todo el comercio daba hacia el Pacífico. Esa apertura hacia el Pacífico, cuando no se sabía. Pero cuando se construyó la central nuclear de Fukushima, sí se sabía. Y la construyeron aquí. Si la hubieran construido de este lado, que no es tan grande Japón, tan ancho. Y si no han tenido tiempo de 60 años para acá de ir moviendo los asentamientos humanos hacia la zona menos riesgosa. Entonces, cuando un Estado sabe esto que está pasando y desarrolla el país en esa zona de mayor riesgo, genera esa vulnerabilidad, tiene una responsabilidad muy grande. En los daños que pueda ocasionar eso. Venezuela, un país chévere también. La zona de mayor riesgos naturales está asociado a esta franja como vino andino costera. Bueno, aquí está prácticamente el 70 y pico % de la población de Venezuela y de todas las obras, a excepción de la electricidad y las cosas que hay aquí está todo lo que tiene Venezuela está en esa franja acumulada. Y de nuevo, desde hace 60, 80 años, casi un siglo, se sabe que eso es así. Y seguimos desarrollando ahí, construyendo más ciudades. Esto aquí está pelado, vacío. Y seguimos construyendo infraestructura y ciudades. ¿Cuántas ciudades satélites le estamos haciendo a Caracas? Que ya no cabe un alma más en Caracas. Estos son las ciudades más importantes, los centros industriales más importantes, las pelotas estas que, como ustedes ven, coinciden, se superponen sobre la mancha roja. De manera que las políticas de desarrollo, así como pueden traer beneficios, pueden generar daños potenciales tremendos. Entonces, hacemos las inversiones gigantescas y de repente viene el terremoto o el huracán y nos barra con toda esa inversión que hicimos. O sea, si las políticas de desarrollo no toman en consideración las condiciones naturales, entonces no le podemos echar la culpa a Dios ni a la naturaleza de que esté pasando eso. Y estas son decisiones que involucran decenas o millones, de miles o millones de personas, son ciudades, son desarrollos, son obras de infraestructura gigantescas, grandes. Entonces el Estado tiene una responsabilidad muy grande. Yo vivo en el Vallecito. Y en el Vallecito habían unos terrenos muy bonitos, allá una zona plana chévere, en el cual los consejos comunales teníamos propuesto una serie de desarrollos ahí, una serie de crecimiento de la escuela y de cosas de este tipo y tal. Esa es una zona. Yo, como vivo ahí, me ocupé hace un bojote de años de hacer un estudio muy detallado de toda esa zona, no yo solamente, monté un equipo, conseguí dinero de todas las condiciones geomorfológicas, hizo un diagnóstico completo de la geología, la geomorfología, la falla, hay fallas activas que pasan por ahí. Y bueno, tiene todo, tiene fallas activas, tiene el talud ese que da hacia el río, que es alto ahí en esa zona, tiene una serie de problemas. Por otro lado, una zona súper estratégica, ahí viene el 80% del agua de Mérida, sale de la planta de tratamiento con el tubo matriz que pasa por ahí, porque la recolección está más arriba, y el 75% de la electricidad de Venezuela. Eso lo invadieron. Yo me imagino que hay mucha gente que tiene una necesidad genuina de vivienda. Hay muchos que no tienen ninguna necesidad genuina, están construyendo casas, uno que no consigue cemento y cada rato llegan a camiones de cemento y de cabilla y de cuanta cosa es necesaria, y están haciendo quintas, casas. Ahí no hay puro pobrecito, hay sí, una gente importante, pero precisamente no pensamos que estamos haciendo con la mejor intención del mundo, a lo mejor le estamos resolviendo el problema
pónganse a 50, 60 familias, un problema genuino que tienen de vivienda. Por un lado, no pensamos que le resolvemos los problemas a 50 y le estamos creando problemas a 500.000 de personas aguas abajo. Que estamos creando problemas para todo el suministro de electricidad de agua de la ciudad. Ya le vaciaron unos pocos de gasoil, ¿se acuerdan? Hace unos días atrás ahí eso está asociado a eso también ahí. Hay talleres mecánicos, hay gente montada prácticamente sobre el tubo matriz de agua. Con la mejor intención, de repente, de mucha gente, pero mientras nosotros no planifiquemos el desarrollo, cómo estamos organizando los ambientes urbanos, los asentamientos humanos, eso es responsabilidad del Estado. O sea, ¿quién puede resolver esas cosas? El Estado. Porque aquí hay dinero y sitios donde resolver el problema de esa gente. Hay donde resolverla a la gente sin tener que comprometer situaciones a esa misma gente. Ahí ustedes van a ver, pasen por el vallecito y vean subiendo a mano derecha 2 facetas triangulares. En la base de cerro pasa una falla activa. Ahí pegado ahí a las casas que están haciendo. Entre otras cosas, aparte del talud que tiene del otro lado. Bueno, sobre todo cuando el Estado sabe la situación del Vargas, 20-30 mil muertos. Ven aquí esto que está escrito. Por esta exposición podemos dar una idea más o menos precisa de la magnitud de la catástrofe, la cual fue más lamentable en La Guaira, donde el rigor y no sé qué cosa. Y uno dice, oye, qué mala ortografía. Eso fue escrito en 1798. Desde que una carta que le mandan al rey, a la Real Audiencia de Caracas, explicándole un rollo que pasaba y con recomendaciones que ahí no se construyera más. Estas son todos los eventos aludes torrenciales de los cuales se tienen registros escritos de 1940. El último en 1950 lo hizo Emil Roth, no, ¿cómo se llama él? Aquí lo vamos a ver ahorita el nombre. Eduardo Roll. Pasó exactamente, pero no había en las urbanizaciones, en el desarrollo urbanístico que había en el Vargas. Y él dice, asimismo deberían las autoridades competentes tomar las medidas del caso prohibiendo la construcción, se dijo en 1950. Humboldt cuando estuvo hizo la misma observación, mira, aquí tienen que haber desastre porque esos cerros tienen una pared muy vertical y la franja de costa es muy pequeña. Humboldt en 1800 no sé cuánto hizo. Y sin embargo planificaron todas esas urbanizaciones y todas esas construcciones que hay ahí en el Vargas. Aquí, Mocotíes. ¿Cuántos muertos fue? Esto es el sitio, es el terminal donde hubo todos los muertos que se metió. Dicen que el río se les metió, de no echándole la culpa al río. Para esta fecha teníamos fotografías aéreas de esta fotografía es en 1967. Aquí ven la carretera que entraba en Santa Cruz y aquí ven el cauce del río Mocotíes. Decidieron construir la avenida perimetral que viene por aquí, pero el río estaba fastidiando atravesado. Entonces cambiaron el curso del río. Entonces, lo que está, esto es ahorita reciente, lo que está en amarillo era el curso original del río que estaba aquí. Y este blanco es para donde lo obligaron a irse y tiraron por aquí la perimetral. Entonces el río, no fue que se le metió la carretera al río y que la gente se le metió, sino que el río se le metió. Y nada, el río vino la crecida torrencial y agarró su curso al que a él le interesa ahí. De nuevo, esto es el Estado responsable de estas situaciones. Ya se sabía de eventos anteriores, habían estudios completos aquí. Esto se hizo varios años antes, eso estaba explicado, esto lo hicieron aquí en la Escuela de Geografía, qué iba a pasar en cada sitio, todas esas manchas rojas, todos los problemas que hubieron de esto. Eso es el Estado. Ahora, los ciudadanos no nos quedamos atrás. Aquí tenemos nosotros también problemas que evaluar. Esto es el terremoto de Cariaco el 97. El Liceo Raimundo Villeva, aquí abajo había un piso, este es el segundo piso. Aquí quedó un primer piso atravesado. Y esta es la escuela Valentín Valiente. Ahí murieron varios niños, muchos, entre los dos fueron como 40, 36, 40 niños murieron ahí.
En la escuela Valentín Valiente estaba una maestra, Madeleine Guzmán, que así se llama el cuarto sísmico, no, el cuarto de entrenamiento que tiene Fumbisi, tiene el nombre de una heroína. Ella estaba afuera, inclusive, los niños estaban adentro, y cuando empezó a temblar, ella salió corriendo. Todo el mundo salió corriendo, escapando, y ella se metió a la escuela a rescatar a sus muchachitos y murió aplastada con los niños en la escuela, y Madeleine Guzmán. Y uno se pregunta de nuevo, ¿quién es el responsable aquí? ¿Será los que diseñaron y calcularon la escuela, los ingenieros que calcularon la escuela y no le hicieron resistente, sabiendo que era una escuela que iban a estar niños, que es una zona sísmica, que no construyeron la escuela, sabiendo la ingeniería, teniendo para esta fecha conocimiento suficiente como para hacer construcciones sismoresistentes, que no es una construcción que va a ser afectada, que por lo menos no va a matar? Yo imagino que tienen algo de responsabilidad. ¿Será responsable el alcalde que dio la permisología, la alcaldía, la ingeniería municipal ahí, que permitió la construcción prácticamente encaramada encima de la falla del Pilar? La escuela estaba montada sobre la falla del Pilar y le dieron el permiso de construcción. ¿Será FEDE, que es la institución del Estado, el Ministerio de Educación, encargado de hacer escuelas en el país, que tiene también ingenieros, arquitectos que tienen, y si no lo sabían, tienen que estar enterados? Porque hay otras que dicen, no, pero es que yo no sabía. No, señor, usted cuando agarra un puesto tiene que enterarse. Eso no lo exime de la responsabilidad. Chévere ser jefe y no asumir la responsabilidad que viene con el cargo. El Ministerio de Educación, que por ley tiene que garantizar, es responsable de la seguridad de los niños que están ahí. El director de la escuela, que también por ley es responsable de los niños, de los que están ahí. No vale que yo no sabía. Un director, cuando asume su cargo de director, tiene que averiguar cuáles son los problemas que hay en la escuela, de todo tipo, desde la droga, el SIDA, no sé qué cosa, hasta los terremotos, las situaciones de violencia que se pueda producir alrededor. Todo eso es responsabilidad. Tiene que buscar salida para esas cosas. La maestra Madeleine, con todo que fue una heroína y tal, vamos a ver que ella también es responsable de eso. Los padres, porque ustedes mandan, los padres mandamos los niños a una escuela y no nos ocupamos tampoco. Asumimos que ellos sabrán, y no se preocupan si esa escuela es segura. Y no estoy hablando de terremotos solamente, si no hay malandraje, si ahí no hay drogas, si ahí no hay SIDA, si no hay, en fin, las condiciones de seguridad, salubridad, mandamos y nos desentendemos de la cosa, ¿no? Entonces es una responsabilidad compartida que va mucho más allá de informarse y poner afichitos. Este es el salón donde murieron, donde estaban los 40 niños que murieron, y Madeleine Guzmán, el salón, como quedó después del sismo. Los niños no murieron en el salón. Madeleine agarró los niños y se los llevó corriendo para tratar de sacarlos de la escuela, y murieron aplastados cuando iban en el pasillo. Esto que está aquí es la placa arriba, la viga que estaba arriba. Como ven, todo el piso abajo quedó libre. Quedó libre. ¿Qué es lo que uno recomienda? Ustedes todos deben haber oído en caso de un terremoto. Que no es que salgan corriendo, porque afuera van a encontrar probablemente más problemas que adentro. Métase entre los pupitres, debajo de una silla, protéjase. Lo más importante, la cabeza, el rostro y el plexo solar, póngase en posición fetal. Y espere, porque le van a caer pedazos. Si esa maestra, que eso lo dicen y lo hacen y está en todos los manuales, hubiera hecho eso, estos niños y ella estarían vivos. Estarían vivos. Entonces, con todo y su heroísmo, ella tiene responsabilidad también en la muerte de esos niños. Esto lo hacen los gringos cada 6 meses en todas las escuelas. Ponen un ruido de terremoto, un terremoto, y los niños saben qué hacer. En el terremoto de Chile, ahorita el último en Arica, en el norte, 8.2. En el 2010 ocurrió, dejen el fastidio. Estoy ocupado.
En el terremoto, en el 2010 ocurrió un terremoto magnitud 7 en Haití. 300.000 muertos, 300.000 muertos, un terremoto magnitud 7. Un terremoto magnitud 8 es 33 veces, 8.2 es como 50 veces el terremoto de Haití. O sea, es como 50 terremotos como el de Haití juntos. En Chile hubo 7 muertos, 300.000 contra 7. Y eso pasa, los terremotos más grandes de la humanidad han ocurrido en Chile. Los más grandes. Y en Chile no pasan de los muertos de esos números. Chile se lleva por los cachos a Japón y a todos esos países en manejo de catástrofes naturales. Y entonces, durante el terremoto se produjo una evacuación de 1 millón de personas en 45 minutos. 1 millón de personas. Más preciso, 980.000 personas en 45 minutos. Si ustedes ven los videos de ese terremoto, están en YouTube, van a ver al gentío en la calle, pero no el gentío que uno está acostumbrado de ver, el gentío alarmado y dando gritos y tal. Era como un río de gente corriendo en una dirección, con niñitos, con familia, con maletas. Esa evacuación no la organizó el Estado ni nadie. Lo hizo la gente que estaba educada en qué hacer. Sabía cómo tenía que irse, qué tenía que llevar en esas bolsas, hacia dónde tenía que movilizarse, y se produjo una movilización. Eso no lo logra ningún país, que yo sepa, en ninguna parte, ni en Japón lograron hacer una cosa con el maremoto que les vino. Bueno, de paso, como anécdota, para que los de ahorita que está por cambiar la ley Alejandro, gestión de emergencias, gestión de desastres, gestión de riesgo, que ahí se entiende clarito el cambio que quiere hacer Alejandro con la protección civil. Disculpen el adendo, pero es lo siguiente. Alejandro Liñayo Nuevo, el viceministro de esto, fue a Chile a los pocos meses del terremoto y se encuentra, que es Ricardo, que se llama el director de la UNEMI, que es la protección civil chilena. Está en una reunión de UNASUR y le pregunta: Protección Civil en Venezuela tiene 7.000 empleados para todo el país, 7.000. Le pregunta le dice: mira, ¿cuánta gente tiene Protección Civil en Chile? Porque quiere averiguar por qué se dan esas circunstancias. Le dice 350. Tú dices, ¿350 para qué? ¿Para Arica? No, para todo el país. 350. Chile tiene probablemente más población que Venezuela y 4 o 5 mil kilómetros de costas, y maneja todo eso con 300 y nosotros con 7.000. Le pregunta: ¿cuántas ambulancias tienes tú? Ninguna. ¿Cómo que ninguna? Ninguna, ese no es problema de protección civil. Ese es un problema de las unidades de atención prehospitalaria, ya sean bomberos o hospitales. No tiene. ¿Cuántos hospitales de emergencias tienen ustedes? ¿Maneja Defensa Civil? Ninguno. Ese no es problema de nosotros. Ese es un problema del Ministerio de Salud y de los hospitales y tal. Tienen que manejar eso. ¿Cuántos payloaders tienen ustedes para el despeje de vías? Ninguno. Eso es un problema del Ministerio de Transporte y Comunicaciones, que tiene que tomar esas previsiones. Y la gente que se evacuó, que no se logra en ningún país. En Colombia contrataron en el Nevado del Ruiz, evacuó a la gente no deja su casa, pana, porque sabe que se la van a saquear. ¿Cómo convencieron a ustedes? No hay que convencerlo. Ellos saben que el ejército les garantiza que sus casas, está entrenado para que sus casas les garantice van a estar intactas cuando nadie los va a robar y cosas por el estilo. Eso es planificación del Estado, eso es una planificación. Y entonces le dice, bueno, ¿y entonces qué cara hacen? ¿Qué carajo iba a decir? Lo hacen con 300, los 350 de protección civil. Bueno, nosotros entre terremoto y terremoto nos encargamos de garantizar
que todas las instituciones del Estado sepan qué hacer y tengan las herramientas, los recursos, tengan esos hospitales que tú me preguntas, tengan los payloaders, tengan protocolos que sepan cómo se van a mover, qué van a hacer, qué vías tienen que despejar, coordinen, que tienen que despejar la vía para llegar al hospital, qué es lo que tienen que hacer, garantizar que tengan esos recursos y cómo utilizarlos. Y entonces eso se hace mediante chequeo ahí cada 6 meses. ¿Cómo está eso? Entonces hay índices e indicadores. Coño, qué fastidio. Entonces, hay índices que ellos, unas planillas que ellos van chequeando todas esas cosas, si el Estado está preparado para eso. Y durante el evento, entonces están haciendo labor de auditoría, controlar si hicieron la cosa como tenían que hacerla. Y en todo caso interviniendo en los casos que se produzca alguna cosa de ese tipo. Entonces, en Chile, un terremoto, ninguno, ni los de magnitud 9 que han tenido son desastres. Chile no requiere ayuda internacional y a los 3 meses el país está funcionando. A pesar de que tiene daños tremendos, se le caen viaductos, se le caen todas estas cosas, ahí no hay casi muertos y en 3-4 meses tienen el país funcionando de nuevo. Mire, yo tenía muchísimas otras cosas que contarles. La gente quiere siempre saber qué hacer a nivel doméstico y tal, pero ¿qué hacemos? Ya se acabó el tiempo. Les iba a hablar de los planes de emergencia domésticos, familiares y esas cosas. Lo vamos a tener que dejar ahí, será, porque imagínense, ya es tardísimo. Aquí me están regañando ya por el teléfono. No, después algún día vamos a tener que conversar ahí con ustedes. Oye, yo lo apago y él se vuelve a prender, vale. Estoy ocupadísimo dando una conferencia. ¿Quién es? ¿Quién habla? ¿Ah? Cheo, disculpa, sí, estoy aquí, vale, sí. Hablamos luego. Chao, pues. Qué pena. Bueno, ¿tienen preguntas? ¿Ah? Para que lo vea por YouTube. Sí, yo les iba... Sí, todas estas cosas. Mire, este es el hospital. Esto es una sala de vaina crítica, medicina crítica. Eso mientras no está chévere. ¿Ustedes se imaginan un temblorcito qué va a pasar con todo esto que está aquí? Aquí hay un niño. Aquí hay seguro alto voltaje. No hay que ser ingeniero sísmico para saber, y no podemos echarle la culpa a Dios ni a la naturaleza por estas barbaridades. Entonces, y la ley ahorita de gestión de riesgo va a comenzar a cobrar. O sea, la ley ahorita se acabó que el responsable es el vidrio. Ahorita las responsabilidades se van a cobrar y se van a cobrar caro. Está bien especificado. El alcalde que dio el permiso, el ingeniero que construyó lo que no tenía que construir, eso está bien establecido. Y ahorita, bueno, ha cambiado mucho el discurso del qué hacer, ¿no? En las casas y eso. Ya todo eso de métase bajo la puerta, eso ha cambiado. Y un poquito esto es la ruta crítica, lo que hay que hacer en todos esos ambientes, pero lo hablaremos en otra oportunidad. Le voy a dar algunos ejemplos de unos planes de emergencia familiares. De todas maneras, mire, métanse en internet, en Google, y pongan plan de emergencia familiar, plan de emergencia escolar, plan de emergencia comunitario, plan de emergencia municipal, y vean qué cosas no están muy actualizadas. Ahorita muchas de estas cosas se están evaluando con otra óptica, pero van a encontrar mucha información. Y aquí hay una excelente página, el CIGIR. Tiene una página que ponen sigir.org, organización.be, que es el Centro de Investigación en Gestión Integral de Riesgo, el CIGIR, que se creó con Alejandro, yo y otra gente. Tienen una excelente página web con información de este tipo. ¿Ah? En Chile, vean cómo hacen los chilenos las cosas. Perdón, vale. No te va a quedar ganas de invitarme más. No, al contrario, profesor, más bien esto es un certificado que le queremos dar. Muchas gracias. Yo no sé si tienen alguna pregunta, alguna cosa. Gracias.